Vienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ya como sabemos, la convocatoria a una constituyente es una realidad. El presidente Noboa ajustó su propuesta para esta convocatoria a una constituyente una vez que la Corte Constitucional aprobó la pregunta y le pidió subsanar varios puntos, incluyendo el estatuto. Básicamente, pues la Corte le había cuestionado sobre la integración de la constituyente, como la propone inicialmente el presidente Noboa, con 80 asambleístas, pero no se especificaba cuántos representantes tendría cada provincia. En todo caso, estos cambios ya se hicieron a través del decreto 155 y bueno, la Corte le dijo, ok, vamos a que el CNE ya convoque a una consulta popular para ver si los ecuatorianos queremos una constituyente. Todo esto en medio de tensiones porque recordemos para llegar a esto hubo todo un fin de semana tenso en el que el presidente intentó bypasearse la Corte Constitucional mandándole directamente al Consejo Nacional Electoral para que directamente convoque en un ejercicio, ha dicho muchos, de democracia directa. Y bueno, pero también ha habido voces desde la academia, desde el lado de juristas que decían que eso no estaba bien, que había que ir a hacer los pasos correctos y que lo que cabía era justamente que el Ejecutivo envíe a la Corte Constitucional y uno de ellos es justamente Gonzalo Muñoz, que fue firmante del Foro por la Democracia, que justamente pusieron una demanda de inconstitucionalidad del primer decreto ejecutivo en el que se pedía al CNE convocar a esta consulta popular para una constituyente. Luego ya lo que sabemos, pues bueno, ya quedará para la historia. El presidente envió otro decreto ejecutivo que finalmente el CNE, y por prudencia, prefirió enviarlo a la Corte Constitucional y este fue el que se aprobó con algunos ajustes. ¿Cómo vemos todo este proceso, doctor Gonzalo Muñoz? ¿Qué podemos decir de lo que ha salido de todo esto y de lo que podemos esperar en un proceso de una constituyente, una convocatoria que ahora sí es una realidad? Bienvenido. Hola Verónica, muy buenos días Andrés, gracias por la invitación. Un saludo cordial también a todas las personas que nos escuchan esta mañana. A ver, yo creo que es necesario empezar con una cuestión. El presidente de la República, cuando era candidato, fue un compromiso de campaña, el llamado a una Asamblea Nacional Ujú. Constituyente. Asimismo, mire usted, la candidata Luisa González también proponía una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, lo que propone el presidente de la República es algo que cuenta con mucha legitimidad democrática, porque ecuatorianos de dos tendencias políticas muy distintas votaron por un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es correcto, ¿sí?, que se mantenga pues ese compromiso ahora que está en ejercicio del poder. ¿Qué se exigió desde el Foro de la Democracia? Que si tenemos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, se haga por los pasos establecidos en la Constitución. ¿Cuáles eran estos pasos? ¿Sí? El artículo 104 es muy claro en establecer que toda consulta popular tiene que contar, perdón, con el dictamen previo de la Corte Constitucional. Y asimismo, el artículo 443 establece que para todo tipo de modificación constitucional contenida en ese capítulo, ¿sí?, se necesita igual dictamen previo de la Corte. Es decir, no había forma de, como usted mencionó, Verónica, bypassarse la Corte Ujú. Constitucional, convocar directo a elecciones, eso no se podía hacer. Eso implicaba en su momento una ruptura del orden constitucional, era una actuación bastante grave. Yo sí me alegro que haya existido una actitud prudente por parte del Consejo Nacional Electoral que envió a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional también flexibilizó, porque hay que decir, flexibilizó sus parámetros y estándares, ¿sí?, precisamente por la presión que existía Claro. en ese momento. Ahora, cumpliendo con el compromiso que tenía el presidente en campaña, iremos a una Asamblea Nacional Constituyente. Está en nosotros los ecuatorianos decidir si queremos o no que se haga una nueva constitución, y en caso de que así se decida, pues elegir a quienes deben conformar ese órgano constituyente. Bueno, importante esto. Ahora, tal y como están trazadas las reglas de juego, ¿cómo ves los escenarios al que nos enfrentamos con esta convocatoria? A ver, yo creo que hay una cuestión que a mí no me parece muy correcta, y es que hay muy poco tiempo de debate. Si yo hubiera preferido que tengamos al menos unos 3 meses, incluido el tiempo de campaña, para poder debatir sobre la necesidad de una constituyente. ¿Qué se va a incluir? Mucho se ha planteado, vamos a una constituyente, hagamos una nueva constitución.
pero no se dice qué va a estar en esa nueva constitución. Hace un momento usted leía un comunicado del Partido Social Cristiano donde ya empezaban a existir propuestas. Ahora ya estamos acabando septiembre, tendremos prácticamente octubre para debatir del tema y a mediados de noviembre, el 16 específicamente, pues ya tendremos que acudir a las urnas. Entonces sí creo que debió haber existido más debate, pero ahorita no solamente es una potestad del gobierno, una obligación, creo yo, sino de todos los actores civiles, sociales, cámaras, etcétera, en generar discusiones, ¿sí? En hacer propuestas para que lleguen a que los ciudadanos decidan bien informados sobre la necesidad de ir a una constituyente. Ahora, ya vendrá en el segundo momento, si es que se aprueba la convocatoria constituyente, donde ya viene otro tipo de responsabilidad, Verónica y Andrés, y la responsabilidad que tienen los partidos políticos, porque aquí ya no vamos a hablar de derechos, sino vamos a hablar de política. ¿Por qué? Porque mire usted, en el año 97, si la Asamblea Constitucional, los partidos políticos mandaron a sus mejores cuadros, estemos o no estemos de acuerdo ideológicamente con ellos, ¿ya? En, en el Partido Social Cristiano, me acuerdo yo, por ejemplo, estaba Marcelo Santos Vera, Juan Ramón Rodríguez Carbo, por Pachacuti estaba Julio César Trujillo, dirigía la Asamblea Constitucional Osvaldo Hurtado, estaba Alexandra Vela, es decir, de todas las tendencias habían las mejores personas. Y miren ustedes, mientras dirigía la Asamblea Constitucional Osvaldo Hurtado, funcionaba paralelamente el Congreso Nacional dirigido por Heinz Meller. Entonces, sí fue gente de mucha preparación, no quiero decir estudiada, ¿sí? Sino de mucha Y experiencia preparación, sobre todo. exactamente, a hacer esa constitución. Y en el año 2007, constitución que yo voté en contra, ¿sí? Pero la he defendido como una persona que estudió derecho. Mire, o más bien dicho, existieron personas con las cuales yo ideológicamente no compagino, ¿sí? Es más, estoy en la antípoda, ¿sí? De pensar como ellos, pero no puedo desconocer su inteligencia, por ejemplo, de una Rosana Alvarado, ¿sí? ¿Qué te digo yo de el mismo O Alberto sea, de ella, ¿no? Acosta? No lo hemos escuchado hace mucho. Sí, ya desde el gobierno Por de cierto. Lenin. Así es. Entonces, ella fue, sí había gente preparada, estaba León Roldós, estaba Ujú. Pablo Lucio Paredes. Entonces, esperemos que ahora la misma responsabilidad tengan los partidos políticos de enviar a los mejores cuadros a esta Asamblea El problema es que la Constituyente. experiencia y tomando en cuenta la asamblea actual Ese es el nos problema. dice lo contrario, ¿no? Ese es el problema. Mira, es que hay un problema en el país, en realidad, y es que yo creo que al legislador se va haciendo con el tiempo. Siempre pongo este ejemplo. No es el mismo Luis Fernando Torres de del año 1990 con Luis Fernando Torres que regresó al Congreso en el año 2013 y 2017. Tampoco es lo mismo ¿Sí? Baby Torres, ¿no? Sí, exactamente. No, es que el legislador hace carrera con el tiempo, ¿ya? Y De esta acuerdo. constitución, al limitar la reelección de los legisladores, el legislador, a diferencia de un órgano ejecutivo, no ejerce el poder en una sola persona, ¿sí? Sino que lo ejerce como órgano colegiado, ¿ya? Entonces, sí resulta ilógico coartar esa capacidad de seguir preparándose, de seguir haciendo una carrera legislativa como ocurre en Estados Unidos con John McCain, con Ted Kennedy, etcétera, el mismo Joe Biden. Ujú. Entonces, pienso que esa es una de las causas, entre muchas otras, de tener una mala calidad de representación en la Asamblea Nacional. Gonzalo, algo que hemos estado conversando aquí con Vero durante estos días es que con el escenario de polarización en el que vivimos en el país, va a ser muy difícil que las cosas de estructura o los artículos que contemplen el tema de organización del Estado, derechos, que tienen que pasar con 2/3 del Pleno, se aprueben, porque con el método de Hunt y con el escenario actual, digamos, la RC sacará 35 constituyentes para ADN y habrán 10 independientes. ¿Cómo jugar con eso? ¿Y cómo se va a lograr esos 2/3 para también la aprobación del texto final? Para mí es muy importante lo que mencionas, Andrés, porque a mí me sorprendió mucho que en el estatuto el presidente de la República haya puesto un quórum de aprobación de 2/3 partes para aprobar un proyecto de Eso constitución. no puede ser como un candado para que no le pongan tampoco una constitución del otro lado. Puede ser, por supuesto que sí, pero va a llevar a que existan consensos, ¿no? Al día de hoy no sabemos qué va a pasar cuando existan las elecciones de constituyentes. Y yo veo muy complicado que ADN obtenga las 2/3 partes de la constituyente. Me parece complicado, no digo imposible, y estoy hablando al día de hoy. Claro, sacarán 35 más o menos cada uno, give or take Eh, dos eh, de cada lado. Exactamente.
Ahora bien, esto nos puede llevar a un escenario de consensos, como estoy conversando, o en su defecto, a un escenario de absoluto bloqueo. Claro. Porque ¿qué pasa si no se aprueba el proyecto de constitución? Ahí quedamos, Ahí ¿no? queda y plata y tiempo gastado, ¿no? Exactamente. Esperemos que no tengamos que llegar a eso, ¿sí? Eso desde la parte de vista, desde el punto de vista político. Si les hablo, mejor dicho, del punto de vista jurídico, creo que es correcto que un nuevo texto constitucional surja desde el mayor consenso posible, por más que sea muy complicado. Así que yo espero que se obtengan esa votación, que se lleguen a acuerdos, ¿sí? Y que de ser el caso, pues tengamos un buen nuevo texto constitucional. Y de regreso al control constitucional, mi querido Gonzalo, a mí sí me parece injusto que la Corte Constitucional, por ejemplo, haya negado la pregunta que había enviado el presidente, que decía, queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que hay un consenso entre la mayor parte de la población que quieren eliminar eso. ¿Por qué si el poder constituyente recae en el pueblo, según el artículo 1 de la Constitución, y el pueblo es el soberano para escribir? ¿Por qué la Corte Constitucional no permite que eso se le pregunte directamente al pueblo y que el pueblo decida si debe o no existir un Consejo de Participación Ciudadana? Verás, yo creo que aquí, Andrés, no hay que echarle, en este caso, la culpa a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución de Montecristi, que en su momento fue aprobada también por referéndum, no me acuerdo con cuánta votación, establece una vía para reformarla, para modificarla. Esas vías son la enmienda en el 441, la Ujú. reforma parcial 442 y la Asamblea Nacional Constituyente que la reforma totalmente en el 444. Sí, ¿y qué estableció la Corte Constitucional antes de que esté el presidente Noboa? Estableció que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana afecta la estructura del Estado y por lo tanto la vía correcta para modificarla es la reforma parcial. ¿Sí? Entonces la Corte, eso es importante también que comprenda la ciudadanía, la Corte no niega, la Corte te establece por qué vía procede la modificación. A tal punto que ahorita el presidente de la República, bueno, volvió a presentar un nuevo paquete donde solicita que se trasladen las facultades de designación del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional, cuestión que estoy de acuerdo y quiero profundizar eso en un segundito, ¿ya? Y procede vía enmienda, ¿ya? Ahora, es muy importante también, si vamos a una constituyente, reformar este tema. ¿Por qué? Porque a mí me parece ilógico, y eso no es culpa del presidente de la República, sino de la Constitución, y así lo han dicho dictámenes de la Corte Constitucional, que si ya vamos en la Asamblea no volvamos al mecanismo anterior, mediante ternas, donde había un responsable político de la postulación y la designación de autoridades de control, sino que otra vez con los concursos que se bloquean, etcétera. Entonces, pienso yo que la Constituyente, si se llega a dar, es una oportunidad para volver a ese sistema que para mí, y desde un punto de vista personal, funcionó mucho mejor que el tema de estos concursos, entre comillas, etcétera, ¿no? Hablando de lo deseable de esta nueva Carta Magna, si es que se dan las condiciones para ello, Gonzalo, ¿qué es lo que usted pondría o qué quitaría? Por ejemplo, ahora que usted conoce mucho la Constitución actual y en el ejercicio de sus funciones ha visto cuáles son las cosas malas que tiene esta Constitución actual y qué cosas se podría quitar de esta, se podría añadir, ¿qué sería lo deseable de una nueva Carta Magna? A ver, yo quiero empezar diciendo una cosa, porque muchas personas nos dicen, no, es una constitución garantista, ¿sí? Entonces hay que eliminar el garantismo y eso es terrible. ¿Por qué? Porque el garantismo no protege a delincuentes, Verónica y Andrés, nos protege a todos, ¿sí? Ah, que existen malos jueces que aplican mal garantías jurisdiccionales, como una acción de protección, un habeas corpus, etcétera. Entonces, son jueces que tienen que ser absolutamente sancionados, con toda la severidad posible, ¿ya? Pero el garantismo es necesario y en algún momento nos va a servir a todos los ciudadanos. Ahora bien, en la parte orgánica de la Constitución, a mí siempre me pareció ilógico el hecho de que existan 5 funciones del Estado. Tenemos que regresar a que existan 3, ¿ya? Asimismo, considero yo que en el caso, por ejemplo, de la función judicial, el Consejo de la Judicatura tiene que existir. No estoy de acuerdo en que se elimine el Consejo Sí, de la porque hay voces que Judicatura. dicen que no, que vuelva como antes, ¿no? No, Un buen imagínese, tribunal. es que imagínese lo que implica que el presidente de la Corte Nacional o Suprema de Justicia, como lo pongan en la nueva Constitución, a la par que está analizando casos jurídicos de alta relevancia, está firmando expedientes. No tiene sentido. Pero creo que el Consejo de la Judicatura no tiene que ser un órgano de gobierno, sí de administración de la función Netamente judicial. Es administrativo, ya. netamente de administración de la función judicial. Asimismo, figuras tipo como la muerte cruzada, que son propias de un régimen parlamentario, tampoco deberían existir. ¿Sí? Y quiero ser enfático en señalar que la designación de autoridades de control deben ser
propuesta por el presidente de la República, designada por la de la Asamblea Nacional o Congreso, y asimismo había casos en la Constitución del 98, por ejemplo, en donde el Congreso proponía y el presidente designaba, como el caso del Contralor, que era al revés las ternas. Esas entre algunas cuestiones. Tiene, por ejemplo, que volver, como no puede ser de otra forma, el arbitraje internacional por fuera de la sede regional. Imagínense lo que es limitar a nuestro país, cómo alejamos a los inversionistas, Claro. ¿sí? A solamente tener un arbitraje en sede regional, es decir, en sede latinoamericana. Creo que tampoco tiene ningún sentido. Eso respondió una tara, es una pregunta que perdió el año pasado cuando el presidente Noboa convocó, pero creo que es muy necesario volverla a incluir. Como ve, por ejemplo, el tema de reformas laborales, que aquí se ha sido un tabú, esto de trabajo por horas y demás, y de hecho está una de las preguntas que había para consulta sobre el trabajo por horas para el sector turístico, pero ¿qué pasaría si se reforma eso en la Carta Magna y se permite contratación por horas para todos los sectores? Verónica, nuestra legislación laboral es arcaica, ¿ya? Y en la década del correísmo se volvió lo que yo llamaba una legislación que promovía la estabilidad forzosa, ¿sí? Entonces eso distorsionó la dinámica del mercado laboral. Ahorita, por ejemplo, muchas personas, y esto pasa y no me van a dejar mentir, ya trabajan por horas y tienen varios trabajos, sino que eso no está legalizado. Entonces nuestra legislación laboral no está acorde a lo que vive la sociedad Claro. ecuatoriana actualmente. Entonces yo sí estoy a favor de que respetando los derechos de seguridad social, los derechos laborales, etcétera, se aplique la contratación por horas no solamente en el sector turístico, sino en todos los sectores de la economía del país. Andrés. Acerca del Foro de la Democracia, ¿cómo se organizan todos estos juristas constitucionalistas? ¿Cómo conversan? ¿Cómo deciden llegar a un consenso para enviar, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad del decreto y de todos los informes? ¿Qué es lo que ha pasado? Y también, ¿qué opina del último tuit del presidente Noboa que se refiere de que el Foro de la Democracia va a preguntarle al VAR si es gol o no el dictamen final de la Corte Constitucional? Gracias por la pregunta, Andrés. Mira, nació realmente de una forma no muy formal, que digamos, fue un grupo de abogados que tienen relación con el derecho constitucional, que teníamos relación de una u otra forma por la academia, por el ejercicio profesional, por la amistad, etcétera. Y bueno, hemos ido desarrollando ideas, proponiendo cuestiones, aclarando otras. Es importante mencionar que el Foro de la Democracia no es un opositor del gobierno del presidente Noboa, pero sí creemos prudente hacer comprender a la ciudadanía o sentar nuestra posición ante posibles desvíos de poder que pueden darse lamentablemente desde el Ejecutivo o también desde otras funciones del Estado. Este fue el caso que tú estabas citando. A mí que yo a veces soy muy pasional en los temas jurídicos, sí me pareció muy grave lo que hizo el presidente de la República y me alegra que se haya corregido y que ahora todos estemos en paz y que esto se decida en las urnas. Pero claro, en su momento fue una cuestión muy grave que ameritó las acciones pertinentes por parte del Foro de la Democracia y bueno, la respuesta del presidente de la República es parte de cómo se lleva todo esto. ¿No? Me alegro que su propuesta haya prosperado y me alegro que haya prosperado también por la vía que tenía que ser, es decir, con el dictamen previo de la Corte Constitucional. Bueno, ¿qué esperar con los escenarios que tenemos enfrente? ¿Qué esperar de este proceso, Gonzalo? Y personalmente usted votará sí, ¿no? Por esta convocatoria. Pero yo creo una cosa, ¿ya? El Ecuador tuvo una nueva constitución en el año... A ver, empecemos del 66, la constitución del 67, la constitución del 78. La del 78 ya se reformó en el año 94. Después tuvimos una nueva en el año 98 y en el 2008. Creo que las cosas no han cambiado, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista muy personal, otra vez, cambiar la constitución no sé si sea en estos momentos lo más adecuado, pero respeto porque no es una propuesta solo al presidente, como dije, sino una propuesta que goza con muchísima legitimidad popular. En este caso, pues, ya que se va a proponer, a mí, como a alguien que gusta mucho el derecho constitucional, apoyaré esta propuesta del presidente de la República y bueno, de ser el caso, pues, al momento de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, también habrá que proponer desde el ámbito académico de quienes hacemos el libre ejercicio profesional las mejores De propuestas hecho, para es que lo que se sean... necesitaría, ¿no? Porque si queremos un mejor país, que esta 21ª constitución sea la que es la mejor, pues tiene que haber esas propuestas desde la academia, de todos los sectores, ¿no? Por Sí, el supuesto tema que es sí. que yo creo que el presidente también ha tratado de agotar todos los recursos para enmendar la constitución, digamos, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, meter más o menos intervención del Estado en los sectores estratégicos, etcétera, etcétera.
Pero si no hay cómo hacer eso mediante pregunta, ¿cómo más haces? Yo creo que no era la primera opción política del presidente porque sabe que se está enfrentando a un riesgo político sin precedentes en todos sus dos mandatos. Pero ¿cómo más haces si no puedes eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vía pregunta, vía otra forma? Entonces a la final nos va a tocar ir a las urnas y cambiar la Constitución para cambiar estos temas que de manera objetiva sí son malas en la Constitución actual del 2008. Qué importante lo que estás mencionando. Yo creo que el presidente de la República, si lo hubiera estado asesorando, yo lo hubiera dicho, presidente, presentemos un proyecto profundo de reforma parcial. Ahorita en la Asamblea Nacional tiene una mayoría sumamente sólida. El tema del Consejo de Participación Ciudadana que tú estás mencionando daba dictamen de vía a la Corte Constitucional, que se lo iba a dar de ley, como se lo va a dar ya mismo. Y eso, pues trataba una asamblea donde tiene una muy alta mayoría, lo trataba en dos debates e iba a las urnas, pero tenía que ir acompañado de más temas. Por ejemplo, el tema de los sectores Pero estratégicos eso se trabaja con comisiones aparte, con cada una de las preguntas eh, vía es reforma parcial. puede ser un solo proyecto. Acuérdate que en el año 2019-2020 Pablo Dávila presentó como ciudadano con las firmas Cierto. respectivas un proyecto de reformas a la Constitución de reforma parcial. Ahí estaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en convertir el órgano parlamentario en bicameral, ¿sí? Estaba el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional con causal agravada, entre otras cuestiones más. Entonces, entiendo yo que esto, si se hubiera presentado por el presidente de la República, habría existido una comisión ocasional que actualmente la preside el legislador Esteban Torres y ella hubiera tramitado esa Pero esa reforma. fue acerca del financiamiento de partidos políticos. Había también el otro de las bases extranjeras. Se trabajan Exacto. en dos comisiones aparte y se tiene que poner en una votación del Pleno a ver si después se le pregunta a la ciudadanía. Exactamente, así funciona. Ese es el procedimiento de reforma parcial. O sea, el tema sería que el presidente hubiera preguntado todo lo que tenga que preguntar a una reforma integral de Y la Constitución, trabajar en las comisiones y después regresar a al- preguntarle a las personas para que no Ahora, se quienes tenga dicen que es más expedito hacer lo que está haciendo, ¿no? Convocar una constituyente y poner todos esos más cambios en una barato nueva tal Carta vez, no Magna. sé si más expedito. No lo sé. o sea, más barato sería la reforma parcial, ¿no? Ujú. Pero bueno, si vamos a tener una constitución buena, si los partidos políticos van a ser responsables, pues que valga la pena la constituyente y tener una nueva constitución. Así es, y que escuchen a la ciudadanía y las necesidades, porque muchos están en su burbujita desconectados. Gracias a Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Seguimos hablando de este proceso que, bueno, ahora va a ser el tema que va a marcar las siguientes semanas y que hay que hacerlo con responsabilidad, un debate que tiene que ser a profundidad desde distintos sectores. Gracias, Gonzalo. ¿Algún mensaje final para nuestros No, amigos oyentes? simplemente muchas gracias por la invitación, una interesante entrevista, se ha debatido a profundidad este tema. Gracias Verónica, gracias Andrés y un saludo cordial a todas las personas que nos escucharon esta mañana.